Mi hijo me arrojó la comida al plato y me dijo que yo no merecía comer en la mesa de la familia. En ese momento, decidí que pagaría por cada humillación. Lo que hice después cambió nuestras vidas para siempre, y él nunca lo vio venir. Antes de comenzar, dime en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Me encanta saber de dónde son mis oyentes. Mi nombre es Guadalupe Ferreira, tengo 68 años y esta es mi historia de humillación y renacimiento. Pasé 50 años de mi vida construyendo una familia, sacrificando mis sueños, trabajando hasta que me dolían los huesos, todo para darle a mi hijo Ricardo un futuro mejor que el mío. Pensé que, cuando llegara a la vejez, él me recompensaría con cariño y respeto. Estaba completamente equivocada. Todo se derrumbó un viernes por la noche, durante la cena. La mesa era sencilla, arroz blanco, pollo en salsa y ensalada. Nada extravagante, solo comida honesta hecha con mis propias manos, como siempre lo hice. Yo estaba sentada en la cabecera de la mesa, en el mismo lugar donde me sentaba hace años, cuando Ricardo llegó del trabajo con esa cara de pocos amigos que yo ya conocía bien. Le serví su plato con cuidado, poniéndole una porción generosa de pollo, como a él le gustaba. Cuando fui a servirme yo, noté que quedaba poco. No me importó. Estaba acostumbrada a comer menos para asegurar que los demás tuvieran suficiente. Puse un trozo pequeño de pollo en mi plato y comencé a comer en silencio. Fue entonces cuando Ricardo me miró con esos ojos fríos y dijo algo que aún resuena en mi cabeza. «Mamá, ya comiste demasiado hoy. No necesitas exagerar». Me quedé paralizada, con el tenedor en el aire. Lo miré sin entender. Apenas me había servido. Su esposa, Jimena, fingió no oír, revisando su celular. Los dos nietos siguieron comiendo como si nada hubiera pasado. Pensé que estaba bromeando. Forcé una sonrisa y dije, «Ricardo, hijo, apenas me serví. Es solo un pedacito». Él soltó los cubiertos con fuerza sobre la mesa, haciendo un ruido que me hizo estremecer. «Usted está viviendo en mi casa, comiendo de mi comida. Debería estar agradecida y no ser glotona». Cada palabra fue como una bofetada. Sentí mi rostro arder de vergüenza. Miré a Jimena, esperando que dijera algo, pero ella solo sonrió de lado, como si estuviera satisfecha con la humillación. Los niños se rieron bajito. Nadie me defendió. Nadie dijo que él estaba mal. Me quedé allí, sentada, con el trozo de pollo aún en el tenedor, sintiendo las lágrimas quemarme los ojos. Pero no lloré. No le iba a dar esa satisfacción. Dejé el tenedor en el plato, me levanté despacio y solo dije, «Con permiso». Salí de la estancia con la frente en alto, aunque sentía mi corazón romperse en 1000 pedazos. Me fui a mi cuarto, ese rincón minúsculo al fondo de la casa, y cerré la puerta. Me senté en la cama y me quedé mirando mis manos. Eran manos viejas, llenas de arrugas y manchas, manos que habían trabajado tanto. Lavaron ropa a mano por décadas, cocinaron miles de comidas, curaron heridas, abrazaron, amaron. Y ahora, esas mismas manos temblaban, no de frío, sino de pura rabia. Comencé a pensar en todo lo que había hecho por ese muchacho. Desde que nació, mi vida ya no fue mía. Cuando mi esposo murió en un accidente de trabajo, Ricardo tenía solo 7 años. Me quedé sola con un niño que criar, sin dinero, sin apoyo, sin nada. Pero me prometí a mí misma que él no pasaría necesidades. Trabajé como empleada doméstica en 3 casas diferentes. Me despertaba a las 4 de la mañana y regresaba a las 9 de la noche, con la espalda adolorida y los pies hinchados. Los fines de semana lavaba ajeno, ahorraba cada peso, me saltaba comidas para que sobrara más para él. Cuando pidió un videojuego nuevo, vendí mi anillo de bodas. Cuando necesitó dinero para la universidad, pedí un préstamo que tardé 10 años en pagar. Nunca me arrepentí. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que estaba siendo una buena madre. Pero esa noche, mirando las paredes vacías de mi cuarto, me di cuenta de la amarga verdad. Había criado a un monstruo.
no a un hijo agradecido, sino a un hombre arrogante que me veía como un estorbo. Recordé cuando se casó con Jimena. Ella no me cayó bien desde el primer día, pero me quedé callada. Siempre tuvo esa forma de mirarme de arriba a abajo, como si yo fuera inferior. Ricardo cambió después de la boda. Se volvió distante, frío. Empezó a hablarme con impaciencia, como si yo fuera una niña molesta. Cuando perdí mi departamento porque ya no podía pagar la renta con mi pensión miserable, Ricardo me ofreció un cuarto en su casa. Pensé que era generosidad, pero pronto entendí que era control. Me recordaba todos los días que estaba viviendo bajo su techo, comiendo de su comida, usando su agua, como si yo no hubiera sacrificado todo para que él tuviera esa casa. Me quedé allí sentada en la cama por horas, sintiendo la rabia crecer dentro de mí como un volcán a punto de estallar. No era solo la humillación de esa noche, eran años de falta de respeto acumulada, años de ser tratada como sirvienta en la casa de mi propio hijo, años de tragarme insultos y fingir que todo estaba bien. Fue entonces cuando algo cambió dentro de mí. Una llama se encendió en mi pecho, caliente y feroz. Miré el espejo estrellado en la pared y vi mi reflejo. Una mujer vieja, cansada, pero con ojos que brillaban con determinación. Me susurré a mí misma: esto no se va a quedar así. Él va a aprender una lección que nunca olvidará. Abrí el cajón de la mesa de noche y saqué una caja de metal donde guardaba documentos importantes. Dentro había papeles que había conservado cuidadosamente a lo largo de los años. Estados de cuenta, comprobantes, escrituras. Comencé a hojearlo todo, con mi mente trabajando rápidamente. Ricardo pensaba que era dueño de todo. Pensaba que había construido su vida solo. Pero no sabía un detalle crucial. Gran parte de lo que tenía aún estaba a mi nombre. ¿El enganche de la casa de la que tanto se enorgullecía? Lo pagué con el dinero de la venta de mi propiedad. ¿Su coche? Financiado con mi nombre como aval. ¿Los ahorros que usaba para inversiones? Venían de una cuenta conjunta que yo había abierto hace años. Yo tenía el control sobre todo, y él ni se lo imaginaba. Durante años, permití que usara mi nombre y mi crédito, confiando en que sería responsable. Pero ahora esa confianza estaba rota, y yo iba a usar cada documento en esa caja para enseñarle lo que significaba faltarle al respeto a quien te dio todo. Por primera vez en meses, sonreí. No era una sonrisa feliz, sino una de determinación. Tomé un cuaderno viejo y empecé a escribir. Cada paso de mi plan fue anotado con cuidado. No sería algo impulsivo o emocional. Sería calculado, frío y devastador. Esa noche casi no dormí. Me quedé acostada mirando al techo, escuchando los sonidos de la casa. Los ronquidos de Ricardo en el cuarto de al lado, los pasos ligeros de Jimena yendo al baño, el ruido distante de los coches en la calle. Todo parecía normal, pero dentro de mí una revolución estaba ocurriendo. Cuando el sol empezó a salir, me levanté y me arreglé con cuidado. Me puse mi mejor vestido, uno azul marino sencillo pero elegante. Peiné mi cabello cano e incluso me puse labial. Quería verme digna, fuerte, porque hoy sería el primer día de mi venganza silenciosa. Salí del cuarto y pasé por la cocina, donde Jimena preparaba café. Ni siquiera me miró. Ricardo ya se había ido a trabajar. Tomé mi bolsa y solo dije: voy a salir. Jimena refunfuñó algo que no entendí, pero no me importó. Cerré la puerta y respiré el aire fresco de la mañana. Caminé hasta la parada del camión con pasos firmes. Mi destino era claro: el banco en el centro de la ciudad. Allí empezaría a desmantelar pieza por pieza la vida que mi hijo creía que era suya. Y él no tendría idea de lo que vendría hasta que fuera demasiado tarde. El camión estaba lleno esa mañana de lunes. Me quedé de pie, sosteniéndome de la barra de metal, siendo empujada de un lado a otro conforme el vehículo avanzaba por las calles concurridas. Normalmente, esto me molestaría. Mis rodillas duelen, mi espalda se queja, pero ese día apenas sentía la incomodidad física.
Mi mente estaba enfocada, afilada como una navaja. Observé a las personas a mi alrededor. Trabajadores cansados yendo a sus empleos, estudiantes con audífonos, madres sosteniendo a niños pequeños. Todos viviendo sus vidas, ajenos a lo que pasaba dentro de mí. Pensé en cuántas de esas personas también eran invisibles en sus propias familias, tratadas como cargas cuando deberían ser tratadas como tesoros. Me bajé en la parada frente al banco principal de la ciudad. Era un edificio grande, imponente, con cristales espejeados que reflejaban el cielo azul. Respiré hondo y entré. El aire acondicionado me recibió, junto con el olor a papel y el sonido de conversaciones bajas. Había filas en todas las cajas, pero yo no estaba allí para transacciones simples. Me dirigí al área de atención personalizada y le dije a la recepcionista: «Necesito hablar con el gerente, por favor». Me miró de arriba a abajo, probablemente juzgándome por mi edad y mi ropa sencilla. «¿Tiene cita?» Mantuve mi voz tranquila y firme. «No, pero es urgente. Tengo asuntos importantes sobre mis cuentas». Dudó, pero algo en mi mirada debió convencerla. Tomó el teléfono, habló rápidamente con alguien y luego me indicó una silla. «Espere un momento, por favor». Me senté y crucé las manos en el regazo, observando el movimiento del banco. Mi corazón latía rápido, pero no era miedo, era emoción. 10 minutos después, un hombre de traje azul marino se acercó. Era el gerente, el señor Guzmán, a quien conocía hace años. Sonrió educadamente. «Doña Guadalupe, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarla hoy?» Me levanté y le estreché la mano. «Señor Guzmán, necesito hacer algunos cambios importantes en mis cuentas. Cambios que no pueden esperar». Me condujo a su oficina, un espacio amplio con un escritorio de madera oscura y sillas cómodas. Cerró la puerta y se sentó frente a mí. «Cuénteme qué está pasando». Puse mi bolsa sobre la mesa y saqué la carpeta de documentos. «Quiero quitar a mi hijo como cotitular de todas mis cuentas. Y quiero cancelar mi posición como aval en todos los contratos que firmé para él». El gerente me miró sorprendido. «Doña Guadalupe, es una decisión seria. ¿Puedo preguntar por qué?» Mantuve mi tono de voz controlado. «Él ya no merece mi confianza. Quiero que todo quede exclusivamente a mi nombre, sin que él tenga acceso a nada». Hubo un momento de silencio mientras el señor Guzmán procesaba mis palabras. Abrió el sistema en la computadora y empezó a revisar. «Veamos. Usted tiene 3 cuentas conjuntas con él y está registrada como aval en el financiamiento de su vehículo y en un préstamo personal». Asentí. «Exactamente. Quiero retirarme como aval y convertir todas las cuentas en individuales, solo a mi nombre». El gerente dudó. «Doña Guadalupe, retirarse como aval puede tener consecuencias. Si él no puede pagar, el banco podría tomar acciones legales contra él directamente». Una sonrisa pequeña y fría apareció en mis labios. «Ese es exactamente el punto». Me miró con una mezcla de preocupación y respeto. Finalmente, asintió. «Está bien, prepararé toda la documentación necesaria. Esto puede tardar algunas horas». Yo no tenía prisa. «Aquí espero». Comenzó a trabajar, imprimiendo documentos, haciendo llamadas, tecleando. Mientras tanto, me quedé sentada allí, pensando en todo lo que me había llevado a este momento. Recordé cuando Ricardo tenía 15 años y quería una bicicleta nueva. Trabajé turnos extra por 2 meses para comprársela. Recordé cuando entró a la universidad y lloré de alegría, pensando que todo el sacrificio había valido la pena. Recordé cuando se graduó y yo estaba en la audiencia, con el pecho inflado de orgullo, pero también recordé los momentos malos, de cuando empezó a tratarme con impaciencia, de cuando dijo por primera vez que me estaba volviendo demasiado vieja para entender las cosas, de cuando me llamó peso muerto frente a sus amigos. Cada mal recuerdo alimentaba la llama de mi determinación. Después de casi 3 horas, el señor Guzmán finalmente se volvió hacia mí con una pila de papeles. «Todo listo, doña Guadalupe. Necesito que firme aquí, aquí y aquí». Tomé la pluma y empecé a firmar. Cada firma se sentía como un acto de liberación.
Con cada nombre escrito, recuperaba un pedazo de mi vida. Listo, dijo el gerente. A partir de ahora, su hijo ya no tiene acceso a ninguna de estas cuentas, y el banco enviará notificaciones sobre el retiro del aval en los contratos. Él será totalmente responsable de los pagos a partir del próximo vencimiento. Sonreí. Perfecto. Me levanté y le estreché la mano. Gracias por su eficiencia. Salí del banco sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. El sol estaba alto y hacía calor, pero no me importaba. Caminé por las calles del centro, observando las tiendas, la gente, la vida pasando a mi alrededor. Entré en una lonchería sencilla y pedí una torta y un jugo. Me senté junto a la ventana y comí despacio, saboreando cada bocado. Mientras comía, pensé en el siguiente paso. Quitarle el acceso al dinero era solo el comienzo. Necesitaba asegurarme de que entendiera completamente la lección. Necesitaba que sintiera en carne propia lo que significaba perderlo todo. Pero no iba a hacerlo con rabia o impulsividad. Iba a hacerlo con precisión cirúrgica. Terminé mi almuerzo y regresé a casa a media tarde. Cuando entré, Jimena estaba viendo la televisión en la sala. Apenas me miró. ¿Dónde estaba? Respondí con calma. Fui a arreglar unos pendientes. Ella puso los ojos en blanco y volvió su atención a la tele. No me importó, pronto ella también entendería. Fui a mi cuarto y cerré la puerta. Me senté en la cama y abrí mi cuaderno. En la siguiente página en blanco escribí: Fase 1 completada. Fase 2. Preparar la salida. Sí, me iba a ir. No me iba a quedar allí siendo humillada. Pero antes de partir, iba a asegurar que Ricardo sintiera el impacto total de sus acciones. Comencé a planear meticulosamente. Primero, necesitaba juntar efectivo. Las cuentas bancarias eran mías, pero no quería dejar rastros digitales obvios. Así que, en las semanas siguientes, comencé a retirar pequeñas cantidades en diferentes cajeros automáticos repartidos por la ciudad. Nunca más de 500 pesos a la vez. Nada que llamara la atención. Guardaba el dinero en una caja de zapatos vieja, escondida al fondo de mi closet, debajo de unas cobijas. Cada noche, antes de dormir, contaba los billetes. La pila crecía lentamente, pero con seguridad. Cada billete era un paso hacia mi libertad. También empecé a separar documentos importantes: acta de nacimiento, INE, CURP, cartilla de vacunación, comprobantes de domicilio antiguos. Todo lo que necesitaría para empezar de nuevo en otro lugar. Saqué copias y guardé todo en una carpeta de plástico junto con el dinero. Ricardo no notaba nada. Estaba demasiado ocupado con su vida perfecta, su trabajo importante, sus salidas con amigos. Jimena tampoco me prestaba atención. Yo era solo la vieja que vivía en el cuartito de atrás. Eso jugaba completamente a mi favor. La invisibilidad se volvió mi aliada. Por la noche, cuando todos dormían, me quedaba despierta planeando. Pensé a dónde ir. No podía ser muy cerca, o Ricardo me encontraría fácilmente. Pero tampoco podía ser tan lejos que me quedara completamente aislada. Recordé a una prima lejana, Leticia, que vivía en una ciudad costera como Veracruz, a unos 400 kilómetros de allí. No hablábamos hace años, pero siempre fuimos cercanas en la juventud. Me arriesgué y le llamé desde un teléfono público cerca del parque para que la llamada no apareciera en ningún recibo. Cuando contestó, su voz sonó sorprendida y feliz. ¿Guadalupe? Dios mío, ¿cuánto tiempo? Hablamos brevemente y luego le dije: Leticia, necesito un favor grande. Le expliqué mi situación, omitiendo obviamente los detalles más oscuros de mi plan. Solo dije que estaba teniendo problemas con mi hijo y necesitaba un lugar donde quedarme un tiempo. Leticia, siendo el alma bondadosa que siempre fue, no dudó. Claro, prima. Te puedes quedar aquí el tiempo que necesites. Tengo un cuarto vacío. Agradecí con lágrimas en los ojos. Finalmente, tenía un destino. Un puerto seguro donde podría reconstruir mi vida lejos de la toxicidad. Agendamos todo. Me iría un viernes, cuando Ricardo estuviera trabajando y no pudiera detenerme. Leticia me recogería en la central de autobuses.
En los días siguientes, continué con mi rutina normal. Me levantaba temprano, hacía café, limpiaba la casa, cocinaba. Era como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, todo era distinto. Cada tarea doméstica que hacía, pensaba, esta es la última vez que hago esto por él. Cada comida que preparaba, esta es la última que comerá de mi mano sin gratitud. Lo que Ricardo no sabía era que el primer pago del financiamiento del coche, sin mi aval, vencería en 2 semanas, y el banco ya había sido notificado de que yo ya no era responsable. Si no pagaba, enfrentaría las consecuencias solo. Lo mismo con el préstamo personal. También descubrí, al revisar mis documentos, que el enganche de la casa estaba registrado como un préstamo familiar que yo le había hecho. Técnicamente, él me debía ese dinero. Consulté a un abogado de oficio en una asesoría jurídica gratuita y descubrí que tenía el derecho legal de cobrar esa deuda. Preparé toda la documentación necesaria. La segunda semana después de mi ida al banco pasó despacio, como si el tiempo me estuviera poniendo a prueba. Cada día era una actuación. Necesitaba parecer la misma Guadalupe de siempre, la madre sumisa, la abuela callada, la vieja que no causaba problemas. Pero por dentro, cada fibra de mi ser estaba en alerta máxima, contando los días para mi libertad. Ricardo seguía con su rutina de siempre. Despertaba, tomaba café sin dirigirme la palabra, se iba a trabajar, volvía por la noche quejándose de algo. Jimena seguía tratándome como a un mueble de la casa, a veces pidiéndome que hiciera esto o aquello con un tono que no era petición, era orden. Los nietos me ignoraban completamente, pegados a sus tabletas y celulares. Un jueves por la tarde pasó algo que casi me hace perder la calma. Estaba en la cocina preparando la cena cuando Ricardo entró hablando por teléfono. Por la conversación, me di cuenta de que era alguien del banco. Mi corazón se aceleró. ¿Ya lo sabía? Me quedé inmóvil, fingiendo mover la olla, pero con todos mis sentidos enfocados en su charla. ¿Cómo que no ha autorizado? Esa cuenta siempre fue conjunta. ¿Qué? ¿Cuándo se hizo eso? Su voz subió de tono. ¿Mi mamá hizo eso? ¿Sin avisarme? Hubo una pausa larga mientras la persona del otro lado le explicaba algo. Vi la cara de Ricardo ponerse roja. Está bien, voy a resolver esto. Colgó con fuerza y se quedó parado en medio de la cocina. Seguí moviendo la olla, fingiendo que no había oído nada. Se volvió hacia mí. Mamá, ¿usted fue al banco recientemente? Mi voz salió tranquila, controlada. Fui, sí. Necesitaba resolver unas cosas de mis cuentas. Dio un paso hacia mí. ¿Y por qué quitó mi nombre de todo sin avisarme? Apagué la estufa y me giré para encararlo. Por primera vez en mucho tiempo, lo miré directamente a los ojos sin bajar la cabeza. Porque son mis cuentas, Ricardo, mi dinero, mi nombre. Yo no necesito permiso para manejar lo que es mío. Se quedó sin palabras por un momento. Claramente no esperaba esa respuesta. Pero yo siempre tuve acceso. ¿Cómo voy a pagar las cuentas? ¿Cómo voy a hacer las inversiones? Me encogí de hombros. Con tu propio dinero, imagino. Siempre dijiste que ganas bien, que mantienes todo solo. Ahora es momento de demostrarlo. Su mandíbula se tensó. Vi la rabia bailando en sus ojos, pero no dijo nada. Solo salió de la cocina pisando fuerte. Volví a mover la comida, pero mis manos temblaban ligeramente. No de miedo, sino de adrenalina. El primer golpe había sido sentido, y era solo el comienzo. Escuché a Ricardo y Jimena discutiendo en su cuarto. Las voces estaban amortiguadas, pero el tono era claramente de conflicto. Sonreí para mis adentros mientras sazonaba el arroz. Esa noche, la cena estuvo tensa. Ricardo apenas tocó la comida, empujando el arroz de un lado a otro en el plato. Jimena me lanzaba miradas venenosas. Los nietos notaron la atmósfera extraña y se quedaron quietos. Comí despacio, saboreando no solo la comida, sino también su incomodidad. Por primera vez, yo tenía el poder, y ellos lo sabían. Después de cenar, regresé a mi cuarto y eché llave. Abrí mi caja de zapatos y conté el dinero otra vez.
Ya tenía casi 5,000 pesos. No era mucho, pero sería suficiente para empezar. También revisé mi carpeta de documentos, asegurándome de que todo estuviera en orden. Faltaban solo 9 días para mi partida. El viernes siguiente pasó algo que lo hizo aún más satisfactorio. Ricardo recibió una llamada del banco sobre el financiamiento del coche. Yo estaba en la sala cuando contestó, y aunque intentaba ser discreto, la agitación en su voz era obvia. ¿Cómo que? Pero siempre se ha pagado a tiempo. ¿Se retiró el aval? ¿Por quién? Me miró con los ojos muy abiertos. Mantuve mi expresión neutra, fingiendo estar interesada en el programa de televisión. La conversación siguió, y quedó claro que el banco le notificaba que, sin el aval, necesitaba renegociar las condiciones o el pago se cobraría íntegramente. Ricardo colgó y se quedó inmóvil, apretando el celular con fuerza. «Mamá», comenzó él, y su voz tenía un tono que no escuchaba hace años. No era de mando, era casi de súplica. «¿Usted quitó su nombre como aval de mi coche?» Asentí con calma. Lo quité, así como lo quité de todas las otras cosas donde mi nombre se estaba usando. Se pasó la mano por el cabello, visiblemente desesperado. «¿Pero por qué? ¡Me está perjudicando!» Me levanté despacio y lo encaré. «No, Ricardo, solo estoy dejando de ser perjudicada yo. Durante años, mi crédito se usó para facilitarte la vida. Mi dinero se usó para construir lo que tú llamas tuyo. ¿Y cómo fui tratada? Como un estorbo, como alguien que no merece ni comer en la mesa de la familia». Abrió la boca para responder, pero levanté la mano. «No quiero oír disculpas. Tomaste tus decisiones, ahora vive con las consecuencias». Me volví a sentar, ignorándolo por completo. Se quedó allí parado unos segundos más antes de salir de la sala azotando la puerta. Probablemente salió a que se le bajara el coraje. Jimena apareció minutos después, con esa cara de quien tiene mucho que decir, pero se está aguantando. «Doña Guadalupe, ¿no cree que está exagerando? Ricardo es su hijo. La familia se ayuda». La miré con frialdad. «La familia también respeta. La familia no humilla. Pero ustedes no sabían eso, ¿verdad?». Se quedó sin respuesta y volvió al cuarto. Me quedé allí sentada, sintiendo una satisfacción profunda crecer dentro de mí. Todo estaba saliendo exactamente como lo planeé. Ricardo estaba empezando a darse cuenta de que su vida cómoda estaba construida sobre un cimiento que nunca respetó, y ahora ese cimiento se estaba quitando ladrillo por ladrillo. En los días siguientes, la tensión en la casa aumentó. Ricardo intentó hablar conmigo varias veces, pero siempre le daba la vuelta o respondía con monosílabos. Jimena dejó de pedirme que hiciera cosas. Los nietos me seguían ignorando, pero ahora había una mirada diferente en sus ojos cuando me veían, algo entre miedo y curiosidad. Una noche, faltando 5 días para mi partida, me desperté con ruidos extraños. Eran casi las 3 de la mañana. Me levanté despacio y pegué el oído a la puerta. Voces bajas venían de la estancia. Reconocí a Ricardo y Jimena discutiendo. Abrí la puerta solo lo suficiente para oír mejor. «No tenemos dinero para cubrir todo eso». La voz de Jimena era aguda, aunque intentaba hablar bajo. «Sin el dinero de ella, ¿cómo vamos a pagar el mantenimiento, las mensualidades, los recibos?». Ricardo respondió con frustración. «Ya lo sé. ¿Crees que no lo sé? ¿Pero qué quieres que haga? Me quitó de todas las cuentas. Ya no tengo acceso a nada». «Entonces habla con ella. Pídele perdón. Haz algo». Su respuesta fue un silencio pesado. Luego, «¿Crees que no lo he intentado?». Se volvió otra persona. Está fría, distante. «Ya no reconozco a mi madre». Casi me río en voz alta. Claro que no me reconocía. Porque por primera vez en la vida me estaba dando prioridad a mí misma en lugar de a él. La discusión siguió unos minutos más antes de que volvieran a su cuarto. Cerré mi puerta silenciosamente y regresé a la cama. Mi corazón latía rápido, pero no era ansiedad, era júbilo.
Todo se les estaba desmoronando exactamente como lo planeé. Y lo mejor estaba por venir. El sábado, 2 días antes de mi partida, decidí dar el siguiente paso. Fui a una notaría en el centro y pedí copias certificadas de todos los documentos relacionados con el préstamo que le hice a Ricardo para el enganche de la casa. El oficial de la notaría me miró con curiosidad cuando le expliqué qué necesitaba, pero no hizo preguntas. Solo procesó todo profesionalmente. Con los documentos en mano, pasé por un despacho de abogados que ofrecía asesoría gratuita. Le expliqué mi situación a la abogada, una mujer joven pero de mirada perspicaz. Analizó todo cuidadosamente y finalmente dijo: «Tiene un caso sólido. Si quiere, podemos enviar una notificación extrajudicial exigiendo el pago de esta deuda». Asentí. «Quiero, pero envíela hasta el próximo lunes». Me miró intrigada, pero aceptó. «Sin problema. Vamos a preparar todo». Salí de allí sintiendo una mezcla de alivio y determinación. Cada pieza del plan encajaba perfectamente. Ricardo aún no lo sabía, pero el golpe más fuerte estaba por llegar. Regresé a casa y pasé el resto del día organizando mis últimas pertenencias. Aparté solo lo esencial: algo de ropa, documentos, dinero, mis medicinas, una foto vieja de cuando mi esposo y yo éramos jóvenes. Todo cupo en una maleta mediana. Miré el cuarto que había sido mi prisión los últimos años y no sentí nada, ningún apego, solo ganas de irme. Esa noche hice la cena por última vez, no porque quisiera, sino porque necesitaba mantener las apariencias hasta el último momento. Preparé espagueti, algo sencillo. Les serví a todos y me senté en mi lugar de siempre. Comí en silencio mientras observaba a Ricardo y Jimena. No tenían idea de que esa sería la última comida hecha por mí que probarían. Después de cenar, regresé a mi cuarto y escribí una carta. No una carta larga o emocional, sino algo directo y preciso. Escribí sobre cómo me sentía, sobre todos los años de sacrificio, sobre la humillación que sufrí, y al final escribí algo que sabía que se quedaría grabado en su mente para siempre. Me enseñaste que la familia no significa nada cuando no hay respeto. Ahora aprende a vivir sin la familia que tú mismo destruiste. El lunes amaneció con un cielo gris, como si hasta el clima supiera que ese día cambiaría todo. Me desperté más temprano de lo normal, a las 4:30 de la mañana. La casa estaba en silencio absoluto. Solo el sonido distante de un perro ladrando en la calle rompía la quietud. Me levanté con cuidado, cada movimiento calculado para no hacer ruido. Me puse mi mejor ropa, un conjunto sencillo pero arreglado que guardaba para ocasiones especiales. Peiné mis canas y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la Guadalupe sumisa y cansada. Era alguien diferente. Alguien que había recuperado su dignidad, aunque fuera por el camino más doloroso. Tomé mi maleta, ya lista y escondida al fondo del closet. No pesaba, solo lo esencial para volver a empezar. Dejé la carta que había escrito sobre la cama, bien a la vista. La encontrarían cuando notaran mi ausencia. Respiré hondo y tomé la caja con el dinero que había juntado. Todo listo. Abrí la puerta del cuarto despacio, centímetro a centímetro, rezando para que no rechinara. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por la luz tenue que entraba por la ventana de la sala. Caminé de forma silenciosa, evitando las duelas del piso que sabía que crujían. Pasé frente a la puerta del cuarto de Ricardo y Jimena. Escuché su ronquido, profundo y rítmico. Llegué a la sala y me detuve un momento. Miré alrededor, a los muebles que ayudé a comprar, a las paredes que yo misma pintaba, a cada rincón de esa casa que debió ser un hogar, pero se volvió una cárcel. No sentí tristeza, solo alivio de estar dejando todo atrás. Fui a la puerta principal. Mi mano tembló ligeramente cuando agarré la perilla. No era miedo, era anticipación. Giré despacio y abrí. El aire fresco de la madrugada tocó mi rostro como un beso de libertad. Salí, cerré la puerta tras de mí con cuidado y comencé a caminar. Las calles estaban desiertas a esa hora.
Solo algunos trabajadores madrugadores y un barrendero limpiando la banqueta. Caminé hasta la parada de camión principal, que estaba a 3 cuadras. Cada paso se sentía más ligero que el anterior. Era como si estuviera dejando atrás no solo una casa, sino años de peso emocional. Llegué a la parada y me senté en la banca de metal frío. El primer camión no pasaría hasta dentro de 40 minutos. Esperé pacientemente, observando la ciudad despertar poco a poco. Luces encendiéndose en ventanas, motores de coches empezando a rugir, el olor a pan dulce viniendo de una panadería cercana. Cuando el camión finalmente llegó, subí y pagué el pasaje. Me senté junto a la ventana y observé las calles pasar. Cada cuadra que quedaba atrás era una capa de dolor que se desprendía. Me bajé en la terminal de autobuses, un lugar grande y concurrido incluso a esa hora. Fui a la taquilla y compré mi boleto para la ciudad costera donde vivía Leticia. El autobús saldría en 1 hora. Me senté en la sala de espera, con mi maleta al lado y mi bolsa en el regazo. Miré alrededor, viendo a otras personas también esperando, cada una con sus propias historias, sus propios destinos. Saqué mi celular, un aparato sencillo y viejo, y lo apagué completamente. No quería que me rastrearan. No quería recibir llamadas desesperadas. Este era mi momento, y nada ni nadie iba a interferir. Guardé el teléfono al fondo de la bolsa y esperé. Mientras tanto, en la casa que dejé, Ricardo despertó alrededor de las 7. Su rutina normal era desayunar e irse a trabajar sin pensar mucho. Pero esa mañana, cuando entró a la cocina y no encontró el café listo, le pareció extraño. Yo siempre hacía café. Siempre. ¿Mamá? Llamó, pero no hubo respuesta. Jimena apareció aún en bata. ¿Qué pasa? Ricardo frunció el ceño. Mi mamá no está en la cocina, generalmente ya está despierta. Jimena se encogió de hombros. Debe seguir durmiendo, déjala. Pero algo le inquietaba a Ricardo. Fue a mi cuarto y tocó la puerta. ¿Mamá? ¿Está ahí? Silencio. Tocó otra vez, más fuerte. Nada. Su corazón empezó a acelerarse. Abrió la puerta despacio y miró hacia adentro. La cama estaba tendida, pero vacía. El closet estaba abierto, visiblemente menos lleno. Y sobre la cama, una carta. Ricardo tomó el sobre con manos temblorosas. Reconoció mi letra cursiva al frente. Para Ricardo. Rasgó el sobre y empezó a leer. Con cada línea, su cara se ponía más pálida. Cuando terminó, sus manos temblaban tanto que el papel cayó al piso. «¡Ximena!», gritó, y había pánico en su voz. Ella llegó corriendo. ¿Qué pasó? Él solo señaló la carta en el piso. Ella la recogió y leyó rápidamente. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Se fue? ¿Así nomás? Ricardo se pasó las manos por el pelo, claramente desesperado. Se llevó sus cosas, planeó esto. Realmente se fue. Tomó el celular y marcó mi número. Se fue directo al buzón. Intentó de nuevo. Mismo resultado. ¡Maldita sea! Jimena miraba alrededor del cuarto vacío con una expresión que mezclaba choque, y si no me equivocaba al imaginarlo, un poco de miedo. Ricardo llamó a algunos familiares, pero nadie sabía nada. Nadie me había visto ni hablado conmigo. Estaba completamente perdido. La mujer que siempre estuvo ahí, que siempre hizo todo por él, simplemente desapareció. Y la carta dejaba claro que no era temporal, era definitivo. Mientras Ricardo entraba en pánico, yo estaba en el autobús observando el paisaje cambiar por la ventana. La ciudad fue quedando atrás, reemplazada por carreteras, campos, montañas distantes. El sol empezó a subir en el cielo, pintando todo de dorado. Era un nuevo comienzo, literalmente un nuevo día. El viaje duró casi 6 horas. Me detuve solo una vez, en un parador de carretera, para usar el baño y comprar un sándwich. Comí mientras observaba a otros viajeros, familias, parejas, personas solas como yo, cada uno en su propia jornada. Por alguna razón, eso me trajo consuelo. Cuando el autobús finalmente llegó a la terminal de la ciudad costera, eran casi las 2 de la tarde. Me bajé y respiré hondo. El aire tenía un olor diferente aquí,
salado y fresco. Escuché el sonido distante de las olas. Leticia me estaba esperando, tal como prometió. Cuando me vio, abrió una sonrisa enorme. «Guadalupe». Me abrazó fuerte, y por un momento sentí que las lágrimas me picaban los ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. «Gracias por recibirme, Leticia». Se apartó y me miró con cariño. «La familia es para eso, prima. Vamos, deja que te lleve a casa». La casa de Leticia era sencilla pero acogedora. Estaba a pocas cuadras de la playa, en una calle tranquila con árboles viejos. Me mostró el cuarto que sería mío, pequeño pero cómodo, con una ventana que daba a un jardín lleno de flores. «Aquí te quedas el tiempo que quieras, sin presiones, sin reclamos». Acomodé mis pocas cosas y luego me senté en la cama. Por primera vez en muchas semanas sentí mis hombros relajarse completamente. Estaba a salvo, estaba lejos, estaba libre. Por la tarde, Leticia me llevó a conocer la playa. Caminamos por la arena, con las olas mojando nuestros pies. El sol estaba empezando a ponerse, pintando el cielo de rosa y naranja. «¿Quieres contarme qué pasó realmente?», preguntó Leticia gentilmente. Y se lo conté. No todos los detalles de mi plan, pero lo suficiente para que entendiera. Le conté de las humillaciones, de cómo me trataron, de cómo finalmente decidí que merecía más. Leticia me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me tomó la mano. «Hiciste lo correcto, Guadalupe. Nadie merece ser tratado así, especialmente por alguien que tú criaste y amaste». Sus palabras fueron como un bálsamo. Alguien finalmente validaba mis sentimientos, mis acciones. Alguien entendía. Regresamos a casa cuando ya estaba oscureciendo. Leticia preparó una cena sencilla pero deliciosa. Pescado a la plancha con arroz y ensalada. Comimos en el porche, escuchando los sonidos de la noche. Grillos cantando, el ruido distante del mar, el viento en las hojas. Era tan pacífico que casi parecía irreal. Esa noche, acostada en mi nueva cama, miré al techo y sonreí. Mientras yo estaba allí, en paz, empezando una nueva vida, Ricardo probablemente estaba desesperado, intentando entender qué había pasado. Y el lunes por la mañana recibiría la notificación extrajudicial exigiendo el pago de la deuda del enganche de la casa. La primera semana en casa de Leticia fue como un renacimiento. Me despertaba temprano, pero no por obligación, sino porque el sonido de las olas y el canto de los pájaros me llamaban. Desayunaba en el porche, observando el sol naciendo sobre el mar. Leticia respetaba mi espacio, pero también me incluía en su rutina de forma natural y cariñosa. Comencé a establecer pequeñas rutinas. Cada mañana caminaba por la playa al menos 1 hora. La arena bajo mis pies, la brisa salada en la cara, el horizonte infinito frente a mí. Todo eso me recordaba que el mundo era mucho más grande que esa casa donde estuve prisionera. Me encontraba con otros caminantes. Algunos saludaban, otros se detenían a platicar brevemente. Había un señor llamado Don Antonio que pescaba todas las mañanas. Tenía casi 80 años, pero sus ojos brillaban con vida. «Usted es nueva por acá», comentó un día. «Sí», respondí simplemente. «Bienvenida. Este es un buen lugar para volver a empezar». Sus palabras se quedaron resonando en mi mente. Sí, era un buen lugar para volver a empezar. Por la tarde ayudaba a Leticia con pequeñas tareas domésticas, pero ella siempre insistía en que no me esforzara de más. «Estás aquí para descansar, prima, no para trabajar». Pero me gustaba mantenerme ocupada. Cocinábamos juntas, cuidábamos el jardín, platicábamos de la vida, de recuerdos viejos, de sueños futuros. Una noche, casi 2 semanas después de mi llegada, Leticia me preguntó: «¿Has tenido noticias de él?». Sabía que se refería a Ricardo. Negué con la cabeza. «No, y no quiero tenerlas. Apagué mi teléfono y no pienso prenderlo pronto». Asintió con comprensión. «¿Y si intenta encontrarte?». Sonreí levemente. «No lo hará. No sabe dónde estoy». Lo que yo no sabía era que, en ese exacto momento,
Ricardo de hecho estaba intentando encontrarme. Después de la notificación extrajudicial que recibió 2 días después de mi partida, entró en pánico total. La deuda era sustancial y no tenía cómo pagar. Su mundo perfecto se desmoronaba rápidamente. Llamó a todos los parientes que conocía, preguntando si alguien sabía dónde estaba. Nadie sabía nada, o al menos eso decían. Fue a la delegación, pero le dijeron que yo no estaba desaparecida. Era una mujer adulta con plena capacidad mental que simplemente había decidido irse. No había delito, no había caso. Jimena estaba furiosa con la situación financiera. Los recibos empezaron a atrasarse. Sin el acceso a mi dinero y sin mi aval, Ricardo descubrió que no podía mantener el estilo de vida que ostentaba. Las discusiones entre ellos se volvieron diarias, cada vez más intensas. Los vecinos empezaron a chismear. ¿Dónde está doña Guadalupe? Oí que se fue. ¿Será que él le hizo algo? Los rumores se esparcieron rápido, y la reputación de Ricardo en la colonia se desplomó. La gente que antes lo admiraba, ahora lo miraba con desconfianza y juicio. Mientras tanto, yo florecía. 3 semanas después de mi llegada, Leticia me presentó a un grupo de señoras que se reunían todos los jueves para hacer artesanías. Hacían ganchillo, bordado, pintaban en tela. Me recibieron con los brazos abiertos, sin hacer preguntas invasivas, solo aceptándome como parte del grupo. Fue allí donde conocí a doña Amelia, una mujer de 72 años, con un espíritu joven y una historia parecida a la mía. Durante un descanso para el café, se sentó a mi lado. Leticia me contó un poco de tu historia. Espero que no te importe. Sostuve mi taza con firmeza. No me importa. Sabes, continuó ella, yo pasé por algo similar hace 10 años. Mi hijo pensaba que yo estaba muy vieja para manejar mi propia vida. Quería meterme en un asilo. Así que simplemente me fui. Vine para acá, compré una casita pequeña con mis ahorros y nunca volví a mirar atrás. Sonrió. La mejor decisión que he tomado. Sus palabras me tocaron profundamente. ¿Te arrepientes?, pregunté. Negó con la cabeza enfáticamente. Ni un poco. Aprendí que amar a alguien no significa sacrificarse hasta que no quede nada de ti. Tú también aprenderás eso. Y lo estaba aprendiendo. Cada día que pasaba me sentía más fuerte, más completa. Comencé a hacer planes para el futuro. No quería depender de Leticia para siempre. Hablé con ella una noche después de cenar. Estoy pensando en buscar un pequeño departamento para rentar. No quiero abusar de tu hospitalidad. Leticia me miró con seriedad. Guadalupe, no estás abusando de nada, pero entiendo tu necesidad de tener tu propio espacio. Me ayudó a buscar. Encontramos un estudio sencillo, a 2 calles de la playa, por un precio que podía pagar con mi pensión. Era pequeño, una estancia que servía de recámara, una cocina minúscula, un baño, pero era mío, todo mío. Firmé el contrato y me mudé un mes después de mi llegada a la ciudad. El día de la mudanza, Leticia me ayudó a organizar todo. No tenía muchas pertenencias, así que fue rápido. Cuando terminamos, me abrazó. Estoy tan orgullosa de ti, prima. Mira todo lo que has logrado en tan poco tiempo. Sentí lágrimas en los ojos. No lo habría logrado sin ti. Esa primera noche sola en mi departamento, me senté en el pequeño balcón con una taza de té. Podía escuchar el mar desde allí. Podía sentir la brisa. Miré alrededor de mi espacio pequeño pero acogedor y sentí una paz profunda. Tenía solo lo esencial, pero era más feliz de lo que había sido en años viviendo en esa casa grande con Ricardo. Tomé un cuaderno nuevo que había comprado y empecé a escribir. No un plan de venganza esta vez, sino reflexiones sobre mi vida, sobre quién era ahora, sobre quién quería ser. Escribí sobre el perdón, no hacia Ricardo, sino hacia mí misma, por años de aceptar menos de lo que merecía, por años de silenciar mi propia voz. Mientras escribía, pensé en Ricardo. ¿Habría aprendido algo? ¿Entendía ahora el valor de lo que había perdido? Parte de mí esperaba que sí, pero otra parte ya no le importaba.
Mi jornada ya no se trataba de él, se trataba de mí. 2 meses después de mi partida, recibí una carta. Leticia me la trajo personalmente. Reconocí la letra. Era de Ricardo. Mi primer instinto fue romperla sin leerla, pero Leticia puso su mano en mi hombro. Tal vez debas leerla, para cerrar el ciclo. Dudé, pero luego abrí el sobre con manos temblorosas. La carta era larga. Ricardo empezaba pidiendo disculpas, diciendo que finalmente entendía cuánto me había lastimado. Hablaba de cómo su vida se había desmoronado después de que me fui. Cómo Jimena lo dejó, llevándose a los niños. Cómo perdió el coche porque no pudo pagar el financiamiento. Cómo tuvo que vender la casa para pagar sus deudas, incluida la que tenía conmigo. Escribía sobre cómo los amigos lo abandonaron cuando la situación económica empeoró. Cómo los vecinos lo juzgaban. Cómo ahora vivía en un departamento pequeño, solo, trabajando en 2 empleos para sobrevivir. Y al final, escribió: Mamá, finalmente entiendo. Entiendo todo lo que hiciste por mí. Entiendo lo mal que te traté. Entiendo que perdí a la persona más importante de mi vida, no por tu partida, sino por mis acciones. Terminé de leer con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de cierre, como Leticia había dicho. Dejé la carta a un lado y miré hacia el mar. Sentí una mezcla de emociones: tristeza por el hijo que perdí, rabia por lo que hizo, pero también, sorprendentemente, un poco de compasión. Leticia me observaba en silencio. ¿Vas a responder? Pensé un largo momento. Tal vez, pero no ahora. Todavía no estoy lista. Y era verdad. Parte de mi sanación era mantener esa distancia, mantener ese espacio que creé para mí misma. Algún día, tal vez, estaría lista para tener una conversación. Pero ese día aún no había llegado. Los meses siguientes fueron de puro renacer. Establecí una rutina que me traía paz. Despertar con el sol, caminar en la playa, desayunar en una cafetería pequeña cerca de mi departamento, pasar las tardes leyendo o haciendo artesanías con las señoras del grupo y terminar los días viendo el atardecer desde mi balcón. Era una vida sencilla, pero era mía. El grupo de artesanías se volvió mi segunda familia. Además de doña Amelia, estaba doña Esther, una maestra jubilada que contaba historias fascinantes, y doña Clara, que tenía manos mágicas para la costura. Nunca preguntaban de más sobre mi pasado, pero siempre estaban presentes en mi presente. Era exactamente el tipo de compañía que necesitaba. Comencé a vender algunos de mis trabajos de ganchillo en un mercadito de artesanías que se ponía los domingos en la plaza principal. No ganaba mucho, pero cada peso que venía de mi propio trabajo tenía un significado especial. Era mi sudor, mi creatividad, mi esfuerzo, nada que dependiera de otra persona. Una tarde, mientras organizaba mi puesto en el mercado, un hombre mayor se detuvo a mirar mis trabajos. Tenía el cabello completamente blanco y ojos amables. «Estos tapetes son hermosos», comentó, tomando uno que yo había hecho con un patrón complejo. «Mi difunta esposa solía hacer ganchillo. Ver esto me trae buenos recuerdos». Platicamos por algunos minutos. Su nombre era Sebastián, y había perdido a su esposa hacía 2 años. Vivía solo en una casa cerca de la playa y pasaba sus días pescando y dando largas caminatas. Había algo en su tranquilidad, en su aceptación de la vida, que me atrajo. Compró el tapete y dijo: «¿Nos vemos en la playa mañana temprano?» Y así fue como empezamos a caminar juntos por la playa todas las mañanas. No era un romance. Ambos éramos demasiado viejos y estábamos demasiado cansados para complicaciones. Era compañerismo puro. Sebastián me contaba sobre sus años como pescador, yo compartía historias de mi juventud. Nunca hablé de Ricardo, y él nunca presionó. 4 meses después de mi partida, recibí otra carta de Ricardo. Esta vez era más corta. No pedía nada, solo me ponía al tanto de su vida. Había conseguido un empleo mejor, estaba yendo a terapia, tratando de entender dónde se equivocó. Terminaba diciendo: «No espero tu perdón, mamá.
Solo quería que supieras que estoy tratando de ser una mejor persona. Esta vez decidí responder. No fue una carta larga ni emotiva. Escribí: Ricardo, reconstruirse es un proceso largo. Espero que encuentres paz contigo mismo. En cuanto a mí, encontré la mía. Cuídate. La mandé por correo y sentí como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. No era un perdón completo, pero era un paso hacia el cierre final. Un día, doña Amelia me invitó a comer a su casa. Era una casita amarilla con un jardín lleno de flores. Mientras comíamos su delicioso mole, me dijo: «¿Sabes, Guadalupe? Llegaste aquí hace unos meses pareciendo una mujer rota, pero mírate ahora. Estás brillando». Sonreí, sintiendo lágrimas de gratitud. «Es gracias a personas como tú», negó con la cabeza. «No, querida. Es gracias a ti misma. Nosotras solo pusimos el espacio seguro. Fuiste tú quien eligió sanar, reconstruirse, valorarse. Eso viene de adentro». Sus palabras se quedaron conmigo. Era verdad. Había tomado una decisión difícil, pero necesaria, y estaba cosechando los frutos de esa elección. 6 meses después de mi llegada, pasó algo inesperado. Estaba en el mercado vendiendo mis artesanías cuando una joven se acercó. Tenía unos 30 años y me miraba de forma extraña. «¿Doña Guadalupe?», preguntó titubeante. No la reconocí. «¿Sí?». Respiró hondo. «Soy Alejandra, la esposa de Jorge, el primo de Ricardo». Mi cuerpo entero se tensó. «¿Qué quieres?». Levantó las manos en son de paz. «No vine a causar problemas, es solo que Ricardo me pidió que intentara encontrarla. Está muy enfermo, doña Guadalupe. Tuvo un problema serio del corazón. Está en el hospital». Sentí como si el piso se hubiera abierto bajo mis pies. Por un momento, no pude respirar. «¿Hace cuánto?». Mi voz salió ronca. 2 días. Los médicos dicen que ya está estable, pero fue grave. Alejandra me entregó un papel con un número de teléfono. «Este es el número del hospital. Por si quiere llamar, entiendo si no quiere, pero él se pondría feliz de escuchar su voz». Cuando se fue, me quedé sentada allí, mirando el papel. Todas las emociones que había controlado tan cuidadosamente estos meses salieron a flote de golpe. Rabia, resentimiento, pero también preocupación. Era mi hijo. A pesar de todo, era mi hijo. Cerré mi puesto temprano y regresé a casa. Pasé la noche entera sin dormir, mirando ese papel. Llamé a Leticia, quien vino de inmediato. Le conté todo y me escuchó pacientemente. «¿Qué te dice tu corazón?», preguntó ella. «Mi corazón está confundido», admití. «Parte de mí quiere ignorar esto, pero otra parte…». No pude terminar. Leticia tomó mi mano. «Guadalupe, tienes todo el derecho de estar confundida. Pero recuerda, perdonar o tener compasión no significa olvidar lo que pasó o volver a ser quien eras. Significa solo hacer las paces con el pasado. Sea lo que sea que decidas, estaré a tu lado». A la mañana siguiente, con las manos temblorosas, marqué el número del hospital. Una enfermera contestó: «Quisiera hablar con Ricardo Ferreira, por favor. Soy su madre». Hubo una pausa y luego dijo: «Un momento». Esperé, con el corazón latiendo desbocado. Cuando escuché su voz, débil y ronca, sentí que mi corazón se apretaba. «Mamá, ¿eres tú?». «Soy yo, Ricardo». Hubo silencio del otro lado y luego lo escuché llorar. «¿Tú llamaste?». «Sí. ¿Cómo te sientes?». Hablamos brevemente. Me contó del susto que se llevó, del miedo que sintió. Y luego, con la voz entrecortada, dijo: «Mamá, pensé que iba a morir sin poder decirte cuánto lo siento». Cerré los ojos, sintiendo lágrimas rodar por mis mejillas. «Ricardo, sé que lo sientes. Recibí tus cartas. ¿Tú podrías visitarme? Solo una vez. Entiendo si no quieres, pero…». Respiré hondo. «Lo voy a pensar. Es todo lo que pido». Colgamos y me quedé allí sentada, procesando todo. Pasé los siguientes días en profunda reflexión. Hablé con Sebastián durante nuestras caminatas. «¿Tú qué harías?»,
Pregunté. Pensó un momento. Creo que haría lo que me trajera paz. Si verlo te va a traer paz, ve. Si no, no vayas. Pero asegúrate de que lo estás haciendo por la razón correcta. Por ti, no por culpa u obligación. Finalmente, tomé una decisión. Iría a visitarlo. No porque él lo mereciera, sino porque yo necesitaba mirarlo a los ojos y decirle lo que tenía que decirle. Necesitaba ese cierre final. Compré un boleto de autobús para la ciudad donde estaba internado. Leticia se ofreció a ir conmigo, pero rechacé. Esto es algo que necesito hacer sola. El viaje de regreso a esa ciudad fue surreal. Todo me parecía familiar, pero yo era una persona completamente diferente de la que se había ido. Cuando llegué al hospital, mi corazón latía fuerte. Pregunté en la recepción por su cuarto y subí en el elevador con las piernas temblorosas. Me detuve en la puerta del cuarto, observando a través del cristal. Ricardo estaba acostado en la cama, conectado a varios aparatos. Se veía más viejo, más frágil. Respiré hondo, toqué la puerta ligeramente y entré. Cuando me vio, sus ojos se agrandaron y se llenaron de lágrimas. «Mamá», susurró. Me acerqué despacio y me senté en la silla al lado de la cama. Nos quedamos en silencio un momento, solo mirándonos. Se veía tan diferente del hombre arrogante que había arrojado comida en mi plato meses atrás. Ahora veía vulnerabilidad, arrepentimiento, dolor. «¿Cómo te sientes?», pregunté, manteniendo mi voz neutra. «Mejor. Los médicos dicen que me voy a recuperar, pero fue aterrador». Se limpió las lágrimas con las manos temblorosas. «Gracias por venir. No pensé que lo harías». «Casi no vengo», admití, pero me di cuenta de que lo necesitaba. Por mí, no por ti. Asintió, pareciendo entender. «Mamá, eché todo a perder. Lo sé ahora. Perdí a mi familia, mi casa, mi dignidad, pero lo peor de todo fue perderte a ti». Mantuve mi rostro impasible. «Ricardo, tú no me perdiste ese día. Me perdiste todos los días anteriores, cada vez que me faltaste al respeto, cada vez que me hiciste sentir pequeña. Lo sé, y cargaré con eso el resto de mi vida». Miró sus manos. «Cuando estaba aquí, pensando que iba a morir, todo lo que podía pensar era en cómo te traté, en cómo desperdicié todas las oportunidades que tuve de ser un buen hijo. Y ahora es demasiado tarde». Respiré hondo. «Tal vez no sea demasiado tarde para que cambies, pero es demasiado tarde para que volvamos a ser lo que éramos». Me miró con ojos suplicantes. «Entiendo. No estoy pidiendo volver. Solo quería la oportunidad de decirte que ahora entiendo. Entiendo todo lo que hiciste por mí. Entiendo el sacrificio, y entiendo que lo tiré todo por la borda por orgullo y arrogancia». Había una sinceridad en su voz que no estaba antes. «¿Qué planeas hacer cuando salgas de aquí?», pregunté. «Seguir trabajando, pagando mis deudas, yendo a terapia. Tratar de ser una mejor persona. No por ti ni por nadie más, sino por mí mismo. Porque no me gusta el hombre en el que me convertí». Era la primera vez que lo escuchaba hablar así, con humildad genuina. Nos quedamos platicando unos minutos más. Me contó de la terapia, de cómo estaba aprendiendo a manejar sus emociones, de cómo finalmente entendía que el respeto no es algo automático, sino que se gana. Lo escuché, pero mantuve mi guardia. Las palabras son fáciles. El cambio real requiere tiempo y acciones constantes. Cuando me levanté para irme, me tomó la mano débilmente. «Mamá, ¿estás bien? ¿Eres feliz?». Lo miré y por primera vez desde que entré al cuarto sonreí levemente. «Lo soy, Ricardo. Encontré paz. Encontré un lugar donde soy respetada y valorada. Me encontré a mí misma de nuevo». Lágrimas rodaron por su cara. «Me alegra. Te lo mereces. Te mereces toda la felicidad del mundo». Solté mi mano gentilmente. «Cuídate, Ricardo. Y si realmente quieres cambiar, hazlo por ti». Caminé hacia la puerta, pero antes de salir me giré. Tal vez algún día podamos construir algo nuevo. No lo que teníamos, sino algo diferente, basado en el respeto mutuo.
Salí del hospital con emociones encontradas. No me arrepentía de haber ido, pero tampoco estaba lista para perdonar completamente. Y eso estaba bien. La sanación no es lineal, y el perdón no tiene que ser inmediato. Tomé el autobús de regreso a mi ciudad costera, a mi pequeño departamento, a mi nueva vida. Cuando regresé a mi ciudad, encontré a Sebastián esperándome en la terminal. Leticia le había contado de mi viaje e insistió en ir por mí. «¿Cómo te fue?», preguntó gentilmente mientras caminábamos. «Difícil, pero necesario», respondí. Creo que finalmente pude cerrar ese capítulo de mi vida. Volví a mi rutina con una sensación de ligereza que no tenía antes. La visita al hospital me había dado algo que no sabía que necesitaba: la confirmación de que mi decisión de irme había sido la correcta. Ver a Ricardo humilde y arrepentido no borró el dolor, pero me mostró que finalmente estaba empezando a entender. En las semanas siguientes, Ricardo me envió algunos mensajes cortos. Nada invasivo, solo actualizaciones de su recuperación y su proceso de terapia. Yo respondía brevemente, manteniendo una distancia saludable. No estaba lista para más, y tal vez nunca lo estaría. Y eso estaba bien. El grupo de artesanías celebró mi cumpleaños número 70 con una fiesta sorpresa. Doña Amelia, Doña Esther y Doña Clara decoraron la casa de Leticia con flores y globos. Hubo pastel, bocadillos, música. Sebastián trajo un pescado fresco que él mismo pescó y preparó. Miré alrededor de la sala llena de personas que genuinamente se preocupaban por mí y sentí que mi corazón rebosaba de gratitud. «Pide un deseo antes de apagar las velas», dijo Leticia, sosteniendo el pastel frente a mí. Cerré los ojos y pensé: no pedí reconciliarme con Ricardo. No pedí riquezas ni volver en el tiempo. Pedí simplemente por más días como esos, rodeada de amor verdadero y respeto. Soplé las velas mientras todos aplaudían. Más tarde esa noche, Sebastián y yo caminamos por la playa bajo la luz de la luna. «Te ves en paz», comentó él. «Lo estoy», respondí. «Sabes, cuando me fui de esa casa, pensé que estaba huyendo. Pero ahora me doy cuenta de que no estaba huyendo de nada. Estaba corriendo hacia algo, hacia mí misma». Él sonrió. «Eres una mujer fuerte, Guadalupe, más fuerte de lo que te imaginas». Nos detuvimos a mirar el mar. Las olas rompían suavemente en la arena, un sonido constante y reconfortante. «Sebastián, ¿te puedo hacer una pregunta?» «Claro. ¿Aún extrañas a tu esposa?» Pensó un momento. «Todos los días, pero aprendí que extrañar a alguien no significa que tu vida se acabó. Significa que amaste profundamente, y eso es hermoso». Sus palabras resonaron en mí. Yo aún extrañaba al hijo que Ricardo pudo haber sido, la relación que pudimos haber tenido. Pero eso no significaba que tuviera que sacrificar mi felicidad actual por un pasado que nunca volvería. Podía honrar lo que fue y aún así abrazar lo que es. Un año después de mi partida, recibí una carta diferente. No era de Ricardo, sino de Jimena, su exesposa. Me sorprendió. Nunca esperé escuchar de ella. En la carta pedía disculpas por su comportamiento. Escribió sobre cómo había sido cómplice de las humillaciones, sobre cómo su propia arrogancia la cegó. Terminaba diciendo que los hijos, mis nietos, preguntaban por mí a veces. Esa carta me tocó de una forma distinta. No porque Jimena mereciera mi perdón inmediato, sino porque mostraba que las ondas de mi decisión habían alcanzado a más personas de las que imaginé. Mi partida obligó no solo a Ricardo, sino a todos a su alrededor, a mirar sus propias acciones y elecciones. Decidí responder, pero de forma breve. Agradecí la disculpa y dije que esperaba que ella también encontrara su camino de crecimiento. En cuanto a los nietos, escribí que tal vez algún día, cuando fueran más grandes, podríamos volver a conectarnos. Pero no ahora. Ahora, yo seguía enfocada en mi propia sanación. Mi negocio de artesanías creció. Además del mercado de los domingos, empecé a vender por internet con la ayuda de una de las nietas de Doña Clara,
que era joven y entendía de tecnología. Hice una página en redes sociales mostrando mis trabajos y, para mi sorpresa, los pedidos empezaron a llegar. Nada que me hiciera rica, pero lo suficiente para vivir cómodamente. Un día, mientras trabajaba en un tapete particularmente difícil, me di cuenta de algo. Cada puntada que daba era como un pedazo de mi historia. Algunas puntadas estaban apretadas, representando los tiempos difíciles. Otras eran sueltas y libres, representando mi nueva vida. Pero todas juntas creaban un patrón hermoso y único. Mi vida era como ese tapete. Empecé a escribir también, no con la intención de publicar, sino como terapia. Escribí sobre mi jornada, sobre las lecciones que aprendí, sobre lo que significa valorarse. Doña Esther, la maestra jubilada, leyó algunos de mis textos y me animó. Guadalupe, tienes talento. Estas palabras podrían ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Nunca lo había pensado. Pero cuanto más escribía, más me daba cuenta de que mi historia no era única. ¿Cuántas otras mujeres estaban viviendo situaciones similares? ¿Cuántas otras madres eran despreciadas por sus propios hijos? ¿Cuántas otras personas se habían perdido a sí mismas en el proceso de amar a otros? Si mi historia pudiera inspirar a alguien, valdría la pena compartirla. 18 meses después de mi partida, recibí una llamada inesperada. Era Jorge, el primo de Ricardo que estaba casado con Alejandra. Me pidió permiso para visitarme. Dudé, pero algo en la sinceridad de su voz me convenció. Vino el fin de semana siguiente con su esposa. Nos sentamos en mi pequeño balcón, tomando agua de limón fresca. «Doña Guadalupe», comenzó Jorge, «vine porque necesito que sepa algo. Lo que usted hizo, irse y valorarse, inspiró a mucha gente en la familia. Varias tías y primas empezaron a cuestionar sus propias relaciones, a exigir más respeto. Usted empezó una revolución silenciosa». Me quedé sin palabras. Nunca pensé que mis acciones tendrían un impacto tan amplio. Alejandra asintió. Es verdad. Yo misma empecé a poner límites más claros en mi vida. Ver su valentía me dio valor. Sentí lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de realización. Mi dolor se había transformado en algo más grande. ¿Y Ricardo?, pregunté, aunque ya tenía algo de información directamente de él. Jorge sonrió levemente. Ha cambiado mucho, doña Guadalupe. Sigue en terapia, trabaja duro, vive de forma sencilla. Pero lo más importante, respeta a la gente ahora. Trata a todos con dignidad. Creo que casi morir y perderla a usted fueron los choques que necesitaba. Me alegró saberlo, pero también sabía que su cambio no alteraba el hecho de que yo tenía mi propia vida ahora. Una vida que construí desde cero, basada en el autorrespeto y el amor propio. Una vida que no estaba dispuesta a comprometer, sin importar cuánto cambiara él. Esa noche, después de que Jorge y Alejandra se fueron, me senté en la playa con Sebastián. Le conté de la visita, del impacto que mi historia había causado. Me tomó la mano gentilmente. No solo te salvaste a ti misma, Guadalupe, salvaste tu alma, y al hacerlo, les mostraste a otros que ellos también pueden salvarse. Miré al horizonte, donde el sol se ponía en tonos naranja y púrpura. Pensé en todo lo que había pasado desde esa noche fatídica cuando Ricardo arrojó comida en mi plato. Pensé en cómo ese momento de humillación había sido el catalizador para mi liberación. Pensé en cuánto había crecido, en cuánta fuerza había descubierto dentro de mí. Sebastián, dije suavemente, ¿crees que es posible perdonar completamente a alguien que nos lastimó tanto? Pensó un largo momento antes de responder. Creo que el perdón verdadero no significa olvidar o volver a lo de antes. Significa soltar la rabia que nos amarra al pasado. Significa hacer las paces con lo que pasó y seguir adelante sin cargar ese peso. Sus palabras tenían sentido. Yo aún no había perdonado completamente a Ricardo, y tal vez nunca lo haría del todo. Pero estaba en el camino. Cada día que pasaba,
Cada momento de paz que experimentaba, cada sonrisa genuina que compartía, todo eso era parte de mi proceso de sanación. Y estaba bien ir despacio. Pasaron 2 años desde que dejé esa casa. 2 años de reconstrucción, crecimiento y descubrimiento. Mirando hacia atrás, apenas reconocía a la mujer que solía ser. Esa Guadalupe había sido rota, silenciada, invisible. Esta Guadalupe era fuerte, tenía voz, era vista y valorada. Mi relación con Sebastián evolucionó hacia algo hermoso y estable. No era una pasión ardiente, éramos demasiado viejos para eso. Era compañerismo profundo, respeto mutuo, alegría genuina por la compañía del otro. Nunca intentó apresurarme o cambiarme, simplemente me aceptaba exactamente como era. El grupo de artesanías creció. Ahora éramos 10 señoras que se reunían cada semana. Empezamos a dar clases a mujeres más jóvenes, compartiendo no solo técnicas de ganchillo y bordado, sino también historias de vida, lecciones aprendidas, fuerza encontrada. Era gratificante ver a diferentes generaciones conectándose. Ricardo seguía enviando mensajes ocasionales. Se había estabilizado en su nueva vida. Consiguió un puesto de gerente en una empresa pequeña. Rentaba un departamento modesto. Mantenía su terapia. No pedía verme, respetaba mi espacio. Solo compartía pequeñas victorias y agradecía silenciosamente por la lección que le enseñé. Un día me mandó una foto. Era él en una reunión de voluntarios, repartiendo comida a personas en situación de calle. El mensaje decía solo: aprendí que servir a otros con humildad es más gratificante que ser servido con arrogancia. Miré la foto por mucho tiempo. Este era el hijo que siempre quise que fuera, pero tuvo que perderme para encontrarse a sí mismo. Respondí por primera vez con algo más que mensajes breves. Estoy orgullosa de la persona en la que te estás convirtiendo. Sigue por ese camino. Fueron palabras sencillas, pero significaban mucho. No era un perdón completo, ni una reconciliación total, pero era el reconocimiento de que el cambio real estaba ocurriendo. Leticia me dijo una vez: ¿sabes qué es lo más increíble de tu historia, Guadalupe? No es la venganza ni la justicia, es la transformación. Transformaste el dolor en poder, la humillación en dignidad, la pérdida en ganancia. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre toda la jornada. Tenía razón. Mi historia no se trataba de destruir a Ricardo, sino de reconstruirme a mí misma. Empecé a dar pláticas en centros comunitarios sobre el empoderamiento de los adultos mayores y la importancia del respeto propio. Compartía mi historia de forma anónima, enfocándome en las lecciones universales. Mujeres de todas las edades me buscaban después, compartiendo sus propias luchas, sus historias de falta de respeto y recuperación. Una joven de 30 años me buscó después de una plática. Tenía lágrimas en los ojos. Mi mamá está viviendo exactamente lo que usted vivió. Mi hermano la trata de forma terrible. ¿Puedo compartir su historia con ella? Sostuve sus manos. Claro. Y dile que nunca es tarde para valorarse. Nunca es tarde para elegirse a una misma. 3 años después de mi partida, en mi cumpleaños número 72, hice una fiesta en la playa. Invité a todos mis nuevos amigos, el grupo de artesanías, Sebastián y su familia, vecinos, gente de la comunidad. Fue una celebración de vida, de nuevos comienzos, de amor propio. Mientras miraba alrededor a todos esos rostros sonrientes, sentí una gratitud profunda. Al final de la fiesta, cuando ya estaba oscureciendo y solo quedaban algunos amigos cercanos, Leticia propuso un brindis. Por Guadalupe, que nos enseñó que la verdadera fuerza no es aguantar lo insoportable, sino tener el valor de salir de ahí. Por Guadalupe, que nos mostró que nunca es tarde para volver a empezar. Por Guadalupe, que transformó las cenizas en fénix. Todos levantaron sus copas y sentí que las lágrimas corrían libremente. Eran lágrimas de felicidad, lágrimas de sanación, lágrimas de gratitud por el camino, por más doloroso que hubiera sido. Porque ese dolor me trajo aquí, a este momento,
rodeada de amor verdadero. Esa noche, sola en mi departamento, abrí mi diario y escribí la última entrada sobre esta fase de mi vida. Aprendí que el respeto no se negocia. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Aprendí que dejar ir no es rendirse, es liberarse. Aprendí que nunca es tarde para elegirse a una misma. Mi hijo me enseñó, a través de su crueldad, la lección más importante de mi vida. Nadie puede hacerme sentir inferior sin mi consentimiento. Y finalmente retiré ese consentimiento. No sé qué depara el futuro para nuestra relación. Tal vez algún día podamos construir algo nuevo. Tal vez no. Y eso está bien. Porque mi felicidad ya no depende de él. Mi paz no está condicionada a su comportamiento. Mi vida ya no gira en torno a hacer felices a otros mientras yo misma me marchitaba. Me elegí a mí misma. Y en esa elección encontré la vida verdadera. Cerré el diario y miré por la ventana el mar iluminado por la luna. El sonido de las olas era como una canción de cuna. Pensé en todas las mujeres que aún estaban atrapadas en situaciones similares a la que yo viví. Les deseé valor para liberarse. Les deseé fuerza para valorarse. Les deseé la misma paz que yo finalmente había encontrado. La historia que empezó con un plato de comida arrojado y una humillación profunda, terminó con paz, dignidad y amor propio recuperado. No fue un camino fácil. Hubo momentos de duda, de dolor, de soledad. Pero cada paso valió la pena, porque al final no solo sobreviví, prosperé. Y si hay un mensaje que quiero dejar, es este. Nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Nunca es demasiado tarde para valorarte. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces. La edad es solo un número. La fuerza no tiene fecha de caducidad. Y la vida se puede reiniciar cuantas veces sea necesario hasta que encuentres la versión que te traiga paz. Mi nombre es Guadalupe Ferreira. Tengo 72 años. Y esta fue mi historia de humillación, liberación y renacimiento. Una historia que no termina aquí, porque cada nuevo día es un capítulo nuevo. Pero este capítulo específico, este periodo de transformación, ha llegado a su fin perfecto. Un fin que en realidad es solo un nuevo comienzo. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia inspiradora como esta. Deja tu like y comparte en los comentarios si tú o alguien que conoces ha pasado por algo similar. Tu historia también puede inspirar a otros. Y si quieres apoyar aún más este canal y tener acceso a contenido exclusivo, considera hacerte miembro. Con tu ayuda, podemos seguir trayendo historias que inspiran, emocionan y transforman vidas. Hasta la próxima historia, y recuerda, nunca es tarde para volver a empezar.